Y cómo no arrancar el FTS con uno de los temas más calientes del 2024. Liderazgo como un factor de cambio en la cultura de equipos y empresarial. Tenemos dos grandes invitados para poder arrancar este gran summit. Primero, a mi lado izquierdo tenemos a Abraham González Báez, Senior Director People and Culture de GM. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Diego. Gracias a ti. Y tenemos a Roberto Peñacastro, CEO y co-founder de LeadSales. Un gusto estar acá, Diego. Yo creo que lo que más me encanta de este panel es que tenemos a dos personas con roles y historias súper diferentes, y creo que justamente para hablar de liderazgo necesitamos tener esa diferencia en perspectiva. Para poder arrancar, nos encantaría que nos cuenten un poquito de cómo llegan al lugar en donde están. Tiene que ser en un minuto, chicos, porque tenemos un panel con varias preguntas. Arranquemos contigo, Abraham. Gracias, Diego. Pues bueno, yo empecé mi carrera prácticamente en las áreas de capacitación y entrenamiento, pasando por una consultoría muy boutique, y después formé parte de equipos justamente de entrenamiento teniendo impacto como Oxxo, por ejemplo, y después pasé justo a la Universidad Corporativa Global de CEMEX University, ¿no? Vi audiencias muy distintas. En Oxxo vi audiencia operativa, en CEMEX University vi audiencia global ejecutiva, y ahí tuve que ver más con implementación de tecnología de aprendizaje, ¿no? Me muevo un poquito a roles de desarrollo organizacional, en donde veo ya temas más de desempeño, desarrollo de liderazgo, resultados, objetivos organizacionales, y después pues me entra mucho la curiosidad por el mundo tecnológico, ¿no? Surge una gran oportunidad en GBM, entro justamente a ver leadership y learning, y voy avanzando en la organización, y bueno, hoy soy el líder del equipo de People and Culture en la organización. Buenísimo. Que me ha dejado muchísimos aprendizajes. Buenísimo, o sea que está perfecto tu experiencia para poder hablar de liderazgo y entrenamiento. Roberto, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, todo empieza, yo estudié negocios internacionales, yo quería hacer comercio, traerme productos de China, y en un intercambio en Finlandia es donde me doy cuenta de todo este mundo de tecnología, porque dicen que es el Silicon Valley de Europa. Finlandia. Finlandia. Ok. Y regresando a Querétaro, que es de donde soy, busco entrar en este mundo de startups. Entro en una startup de logística para e-commerce, y de ahí doy el salto a trabajar en Google. En Google entro en 2019, y ahí creo una herramienta interna para un negocio familiar que ayudaba a poder gestionar mejor los mensajes por WhatsApp. Y en la pandemia estos se detonan a ser una herramienta no solamente para la empresa familiar, sino para miles de negocios, y es lo que me hace dar el salto de trabajar en Google ayudando a pymes, ahora ayudando a pymes a vender más por WhatsApp, y hoy estamos en 20 países con más de 2,000 clientes. Buenísimo. Tenemos que usar LeadSales en Crana, creo. Definitivo. Este panel creo que lo importante es que vamos a estar discutiendo temas que son core para poder hacer crecer los negocios. Justamente el liderazgo, según Gallup, es uno de los factores principales para poder generar engagement y tener un equipo comprometido. Creo que todos sabemos de que si tenemos un equipo comprometido vamos a poder tener una mayor productividad y vamos definitivamente a poder lograr los objetivos que nos planteamos como negocio, ¿no? Creo que los líderes son fundamentales para justamente este cambio, ¿no? Para poder arrancar y dar un poco de contexto de lo que ustedes piensan de liderazgo, y de nuevo, ¿no? A mí lo que me gusta de este panel es que tenemos perspectivas diferentes. Me encantaría preguntarles qué significa liderazgo para cada uno. Arrancamos contigo, Abraham. Gracias, Diego. Justamente el otro día leía y decía, si no existiera la palabra liderazgo, ¿cuál sería una palabra que podría definir todas estas características? Y me encantó que decía facilitador. Entonces, para mí, un líder es alguien que facilita al equipo, facilita el negocio, facilita que las cosas pasen. Y bueno, para mí ahorita lo traigo muy, muy pegado este símil, ¿no? Líder como facilitador. Así es. Buenísimo. Para mí, el liderazgo creería que 2 palabras. Una es el ejemplo. Tú eres el ejemplo, y al ser líder no necesariamente tienes que estar a la cabeza. Puedes ser un líder desde tu equipo sin tener el título de manager. Y la otra diría que es un poco como estar a la disposición de otros, ¿no? Creo que el líder, si bien está solo, necesita ver cómo puede elevar a su equipo. Líder como ejemplo
y eso es creo que has dicho algo que también lo he escuchado bastante, de que no necesitas el título de líder como para poder tener esa actitud y esa propuesta de liderazgo en la compañía. Y creo que eso es algo súper importante en momentos en donde las compañías usualmente están en cambio, ¿no? Creo que en los últimos años hemos visto desde la pandemia de que las empresas han tenido que transformar. Quizás negocios tradicionales en donde operaban puerta a puerta han tenido que digitalizarse y que hoy hasta el core de sus negocios es 100% digital, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento transformacional y definitivamente el 2024 sigue siendo un año en donde estamos viviendo esa transformación. Entonces, para poder arrancar, y creo que uno de los puntos que definitivamente las personas que están hoy viéndonos les interesa saber es cómo o qué es lo que hacen para que los líderes puedan tener un enfoque de cambio, ¿no? Creo que el líder tiene que ser uno de los principales motores de cambio en la organización, pero también de cierta forma tiene que apoyar a que sus equipos puedan tener justo esta recepción al cambio. Entonces, quiero arrancar con esta pregunta contigo, Roberto, que de hecho lo vives en una empresa que está en crecimiento, ¿no? ¿Cómo manejas este concepto de cambio en tu equipo de liderazgo? Pues primero, el cambio comienza desde el líder, ¿no? Y es algo que siempre he dicho que si no estás tú mismo creciendo, tu empresa no va a crecer, ¿no? Entonces, primero empieza el cambio en ti mismo y siempre tienes que ir trabajando, ni siquiera es temas de liderazgo en gerencia, ¿no? Sino incluso en ir al psicólogo. O sea, desde ahí partes. Quitas todos tus miedos, vas creciendo y te destapas a ti mismo como persona y después como profesional. Eso creo que es lo que permea el cambio después en la organización. Porque, como decía al principio, te vuelves el ejemplo. Y si esas personas te ven a ti como un ejemplo de líder, ellos van a querer aspirar a ser lo mismo. Entonces, yo creo mucho que el liderazgo se da con el ejemplo y ni siquiera son palabras, ¿no? Porque el liderazgo a veces es mucho, hablamos de que es inspirador, que es motivacional, pero pues es muy bonito hablar, pero es más difícil, claro, ejercer con palabras. Entonces, ¿y qué tips has? O sea, creo que poder tener un equipo que esté abierto al cambio, más aún líderes que puedan ayudarte a generar el cambio de la compañía. Obviamente, creo que has vivido durante esos últimos años escalando Lead Sales diferentes momentos en donde has tenido que hacer de que el equipo cambie y se adapte. ¿Qué has aprendido en este proceso? O sea, ¿cuáles son como para ti de repente 1 o 2 hacks que dices, oye, esto me funcionó súper bien para poder crear esta cultura de cambio en los líderes? A ver, un hack creo que es nada más cambiar el chip a... Muchas personas piensan que nunca están listos y que necesitan estar. Y es al contrario. Nunca vas a estar listo y por eso tienes que saltar, porque solo así vas a aprender de las experiencias que van surgiendo y que si te toca despedir gente, si te toca reformar a alguien, si te toca dar ese ultimátum, ¿no?, a tu equipo para que las cosas cambien. Ese sería como mi primer hack. Y el segundo, es tan sencillo como leer libros, ¿no? Tengo esta frase de, si no sabes algo, pues lee un pinche libro. Bueno, porque de ahí, o sea, las experiencias, y creo que esto me lo han dicho varios de mis inversionistas, pensamos que los negocios son diferentes, ¿no? Pero los negocios es una cosa aparte. Una empresa es un grupo de personas y los grupos de personas están en todos lados, no solamente los negocios. Entonces tienes que ver cómo puedes hacer que esas personas se adapten y los libros son aquellos que te dan la experiencia de otras organizaciones que los consejos no cambian. Y puedes leer un libro de hace 100 años de cultura organizacional y siguen aplicando las mismas reglas. Buenísimo. Definitivamente leer es sabiduría, definitivamente. Ahora, en tu caso, GBM, una empresa que tiene un track record increíble en México y creo que definitivamente también en los últimos años ha vivido todo un proceso de transformación digital. Una escala diferente, obviamente, que Lead Sales, y creo que también eso ayuda mucho a poder contextualizar un poco en una empresa del tamaño que tiene GBM hoy y con el track record que ha tenido y que tiene en el mercado. ¿Qué haces para poder hacer de que el equipo de liderazgo pueda tener este enfoque de transformación? Interesante. Lo primero que yo diría es articular la visión, ¿no? O sea, hacia dónde queremos ir. Y algo que es poderoso es, esa visión tiene que ser
creíble, clara, y ayuda mucho cuando la gente la conoce, ¿no? O sea, nosotros tuvimos en algún momento una que era convertir a México en un país de inversionistas. Ajá. Y había un dato que a mí me encanta, que es entre el 1 y el 2% en México invierte. Pues imagínate, decíamos, obviamente el potencial es enorme, ¿no? Para poder escalar y ayudar. Hoy ha evolucionado un poquito más y creemos que las inversiones son una herramienta más poderosa para transformar vidas. Entonces, al articular esa visión, pues estás ayudando a que la gente conecte, que tenga un propósito más claro. Y ya yéndome un poco a los temas un poco más hacks o más tips, nos ha ayudado mucho articular objetivos también, ¿no? O sea, trabajamos con metodología de OKRs, sobre todo con las áreas digitales. Correcto. Y pues son estos objetivos y resultados claves que pones, que estiras la liga y le ayudas a la gente a entender, bueno, pues ahí quiero llegar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y también somos muy enfáticos en decir, oye, pues el cómo llegues a ese objetivo tampoco importa tanto, ¿no? Otro hack que diría es ser flexible. Al final, si estás empoderando a la gente con objetivos y le estás dando claridad de hacia dónde tiene que ir la cosa, pues que lleguen con los comportamientos deseados, obviamente, a ese resultado, pero pues tienen claridad, ¿no? Entonces los empoderas, ellos mismos son dueños de sus propios objetivos y eso te ayuda a llegar al resultado. O sea, más en tu caso es tener una visión clara y comunicar esa visión y tener un sistema de objetivos y un sistema de gestión que pueda apalancar al cambio. Y justamente ese sistema, los OKRs obviamente van acompañados de algo que se llama CFRs, que son conversaciones, feedback y reconocimiento. Ok. Pero bueno, ahorita si quieres. Ese es radical cambio, directo. Tal cual. Sí. Buenísimo. Ahora, creo que y haciendo un poquito doble clic en lo que dijiste, justo lo dijo Roberto al inicio, ¿no? Creo que el líder tiene que ser un ejemplo, ¿no? Y estoy 100% de acuerdo con ese concepto. ¿Cómo trabajan ahora este tema de poder hacer de que el equipo de liderazgo siempre esté como a la disposición y al servicio del resto? O sea, el liderazgo de servicio es un nuevo concepto que estamos viviendo definitivamente post-pandemia, ahora de que los líderes tienen que tener mucho más empatía con sus equipos. Tenemos un formato de trabajo diferente que también ha sido parte del contexto post-pandemia. En tu caso, ¿qué haces para hacer de que los líderes puedan tener este concepto de servicio y más que el concepto, esta mentalidad de poder servir a sus equipos? Sí, es una buenísima pregunta. Para mí el liderazgo de servicio no es lo mismo a servilismo, ¿no? Al contrario, el liderazgo de servicio es muy relacionado con lo que decía al principio de ser un facilitador. Uh-huh. Entonces, un ejemplo muy práctico que nosotros tenemos una práctica es justamente al hacer estos rituales de seguimiento, de objetivos, de resultados, es identifica bloqueadores, ¿no? Entonces, estos bloqueadores es una invitación directa a la gente a decir, oye, no estoy avanzando por esto, ¿no? Y es habilitar a la gente a que pueda levantar la mano, pedir ayuda y el líder también tome ese ownership, decir, bueno, no estás avanzando por esto, a la siguiente ese bloqueador ya no tiene que estar ahí, ¿no? Oye, me comprometo a quitarte ese bloqueador del camino en 1, 2, 3 semanas y justamente ayuda a que se detonen esas conversaciones que a veces puede ser difícil para un miembro del equipo decir, pues, ¿cómo le voy a dar más chamba a mi líder, no? Pues es mi trabajo resolver, pero no, hay situaciones en las que el líder de servicio ayuda a que esto avance. Y nada más como follow-up aquí, obviamente la estructura de GBM es una estructura que debe tener capas de management. Sí. ¿Has visto alguna diferencia? Y usualmente, y me imagino que los que están conectados ahora trabajan en empresas medianas grandes, donde sí hay capas de liderazgo establecidas. ¿Has visto alguna diferencia de este tema del concepto de líder como servicio dependiendo de la capa de management en la que estás? He visto líderes de servicio en la organización en todos los niveles, la verdad, y algo que nos ha ayudado mucho, particularmente en el equipo de tech, es trabajar por pods, por ejemplo. Okay. En donde hay un user story y al final, pues el líder se pone al servicio del pod para que los diferentes ingenieros y miembros del equipo, pues eso está buenísimo. Resolver, ¿no? O sea, con mucho foco en que todo este concepto de servicio sea al final un output. Exacto. O sea, que sea el output del equipo que obviamente tiene un objetivo particular que tiene que alcanzar. Exactamente. Ok, eso está buenísimo. Roberto, en tu caso, creo que, de nuevo, una experiencia muy diferente que GBM. Y creo que una pregunta para ti, dentro de este concepto de liderazgo de servicio, ¿no?
empresas que están en etapas de crecimiento acelerado usualmente tienen que tomar direcciones un poco como espontáneas, ¿no? Porque están descubriendo el producto, están descubriendo el fit en el mercado, están descubriendo el cliente. ¿Cómo balanceas este tema de tener un líder que esté al servicio del resto, pero también tener un líder que pueda generar una dirección clara y poder guiar al equipo hacia los objetivos que ha definido internamente? Pues mira, en nuestro caso, ¿cómo implementamos el tema de líder como servicio? Digo, para mí es muy obvio, ¿no? Pero quizás para muchas personas no lo es así. Para mí es cómo yo veía a mis líderes y a qué líderes yo respetaba. Eran aquellos que no solo te decían qué hacer, sino se metían ahí contigo. Y yo me acuerdo de mis managers en Google que se metían a mis llamadas y me daban feedback, ¿no? Y incluso en otros trabajos, cuando me tocaba limpiar platos en Finlandia, ¿no? Yo veía al dueño del restaurante que se venía conmigo si necesitaba ayuda. Entonces, yo siempre he tratado de que nunca lleguen mis equipos a pensar, Ruby, el que está ahí parado en la silla y nada más orquestando todo, ¿no? Yo quiero que ellos sepan que si algo está sucediendo, yo me meto ahí con soportes y todo está en caos, ¿no? Que es lo que sucede en empresas de startups. Se rompió y hay un bug y todos los clientes se van a la yugular. Bueno, ahí yo estoy atendiendo a los clientes. Si algo se rompió en marketing, yo también ahí estoy. Si se ocupa que se venda, yo también voy a vender, ¿no? Entonces, para mí es eso el concepto de líder como servicio. Y hay un libro muy bueno que acabo de leer recientemente que se llama Unreasonable Hospitality, ¿no? De este restaurante de estrellas Michelin que se llama 11 Madison Park. Okay. Y te habla de cómo en un restaurante se puede aplicar la misma filosofía en todos lados, que son los departamentos, donde tienes al equipo que está en cocina, ¿no? Y tienes al equipo que está en piso. Ambos son cruciales, ¿no? Y donde a veces se piensa incluso en una startup que solamente el equipo de tecnología es el más importante y que son los dioses porque ellos son los que preparan la comida. Pero si no hay nadie que entregue esa comida, de nada sirve. Y entonces ese es el servicio que ellos dan, y aquí también dan un servicio que es preparar esto. Entonces, yo uso mucho este tipo de analogías para decir, no es uno, somos todos. Y cuando llegas a lograr eso, todos entienden que hay una necesidad de cada uno para poder dar ese servicio. Entonces, para mí es como lo trato de implementar. Te podría decir que incluso es cultural. No es solamente que el líder sea el único que dé el servicio, ¿no? Porque también se malacostumbran a que, el CEO va a resolver todo. O, el líder va a resolver todo. No, sino que tienes que empoderar y tú lo haces una vez y enseñas y después preguntas cómo a tu equipo. Ese concepto me encanta. Y de hecho, hablando de hospitality, hay una serie que se llama Bear, que literal ha aprendido de cómo funciona un restaurante y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Y hay varias cosas. Bueno, es una serie muy buena. Está muy buena. Se la recomiendo. Líder de servicio, pero creo que también has dicho algo muy importante, que es, al final, creo que las empresas están construidas para poder dar un servicio a un cliente, ¿no? Alguien que está comprando es el producto que estás entregando. Ese concepto de liderazgo de servicio también muy atado a que al final todos estamos sirviendo de cierta forma a nuestros clientes y por eso existimos. Creo que es un concepto cultural muy fuerte, ¿no? Y que definitivamente en empresas de crecimiento acelerado, que están en una etapa de crecimiento fuerte o transformándose, creo que ese es uno de los conceptos que a veces nos olvidamos de trabajar con los líderes, de que al final estamos sirviendo a un cliente, ¿no? Y nosotros como equipo tenemos que garantizar, sea en donde sea que estemos en el proceso, tenemos que garantizar ese servicio, ¿no? Esa propuesta de valor. Está buenísimo. Yo creo que uno de los conceptos que vivimos mucho en el día a día es la resiliencia, ¿no? Todos los días tenemos problemas. Creo que eso es evidente, ¿no? Vivimos de todo el día, yo les diría de que de repente el 80-90% del día son cosas que tenemos que arreglar o son cosas que tenemos que ver porque hay algo que se ha descompuesto dentro de la cadena, ¿no? Entonces, creo que el líder tiene este tema de poder constantemente estar resolviendo, pero a la vez también tiene que tener una resiliencia muy fuerte ante el cambio, no solamente, sino también ante los problemas que existan en el día a día. Entonces,
¿cómo trabajan en sus equipos ese tema de resiliencia? Y arrancamos contigo, Abraham. Creo que al final necesitamos tener una organización resiliente, más aún en el momento en el que estamos hoy, ¿no? Sí, algo muy importante para formar equipos resilientes me parece que es siempre estar comunicando, ¿no? El famoso ABC o Always Be Communicating. Eso es bien importante, ¿no? Porque evitas que la gente se cuente historias, asuma. Obviamente hay muchas conversaciones y muchos pasillos en los que no puedes estar presente, pero si tiene un mensaje claro, consistente, seguido, así va la organización, así vamos en objetivos, así vamos en esto. ¿Qué tanto repiten? Y eso es nada más como una pregunta. Del ABC, ¿qué tanto están repitiendo el mismo mensaje? Bueno, creemos que sí, un mensaje se tiene que repetir 7 veces para que alguien realmente lo cache, ¿no? La visión, por ejemplo, la misión de GBM es algo que repetimos todo el tiempo que comunicamos, que hacemos town calls y All Fans, por ejemplo. Y aunque puede parecer aburrido o repetitivo, pues bueno, es importante reforzar este tipo de mensajes. Entonces, para mí son 2 cosas. La comunicación constante, no solamente de los líderes, sino también provocarla entre los equipos. O sea, estas conversaciones, este feedback, ya sea por escrito. O sea, generar estos rituales para que la gente realmente se comunique y, bueno, tengan las mayor piezas del rompecabezas, ¿no? Y para mí el segundo también, en cuanto a para resiliencia, es cierta accountability, ¿no? O sea, ¿cómo promueves la accountability en los equipos? Oye, hablábamos de objetivos, pero también hablamos de, pues, veo el problema, lo identifico, lo resuelvo y pues casi llego y te digo que ya está así. Entonces, el accountability for results es uno de nuestros comportamientos que promovemos de liderazgo, Okay. y nos ayuda justamente a que la gente, pues, en lugar de tomar una mentalidad de víctima, pues diga, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Y creo que nada más como haciendo un follow-up del punto que dijiste ahora, que me encantó el ABC. Está buenísimo ese concepto, Always Be Communicating. En un entorno que es híbrido, donde tienes gente que trabaja en oficina o gente que trabaja de su casa o hasta gente que ni siquiera ves durante mucho tiempo, ¿cuáles son como los canales de comunicación o cuáles son como las formas en las que realmente puedes establecer este ABC? Que creo que es muy importante para el tema de resiliencia, ojo. Sí, claro. Digo, creo que es importante entender tu audiencia primero que nada. ¿A quién vas a comunicar qué? ¿No? Y en qué nivel de profundidad. O sea, identificar las audiencias a las que le vas a dar el mensaje para nosotros es clave siempre. Obviamente usamos canales digitales, usamos el correo. Yo la verdad creo que cada vez la gente lee menos, malamente. 100%. O estamos acostumbrados a súper ultra rápido, ¿no? TikTok pues, nos malacostumbró a ver las cosas en 14 segundos. Yo creo que sí es importante adaptarnos a lo nuevo, pero también decir, bueno, pues a lo mejor a esta persona le llega por este canal, incluso también a la gente, cuando comunicamos ciertas cosas que son retadoras, pues ayudamos. Oye, pues este es un script sugerido, ver algunos puntos, estos son FAQs. ¿Cómo te pones en los zapatos del manager, de la persona? Decir, bueno, pues si yo estuviera en ese lugar, tendría todas estas preguntas. Bueno, hay que tratar de anticiparnos a eso, ¿no? Ok. El concepto de resiliencia en una startup, Roberto, creo que es algo que siempre buscamos, ¿no? El equipo fundador usualmente es el que trae esta parte del ADN de la resiliencia ante el cambio, ante los problemas, y creo que hay un factor de constancia, ¿no? Hay que ser constantes. Muchos piensan de que el éxito viene de la noche a la mañana, pero la verdad son años que se vienen trabajando en lo mismo. Para ti, ¿cómo ha sido este proceso de poder bajar este concepto de resiliencia con el equipo? Mira, nosotros, mi socio y yo, somos personas muy resilientes que lo hemos trabajado de años, como bien dices. Y lo que hacemos es cuidar que la gente que entra en nuestra empresa tenga ese mismo mindset. Y eso lo saco de la filosofía de Elon Musk. Cuando contrata gente, él les dice, yo a ti te estoy contratando por lo que sabes y espero que entiendas que aquí se trabaja si se ocupa los domingos. Directo. Sobre aviso no hay engaño. De Entonces, una. yo igual es lo que trato, porque entonces no te sorprende el día que se ocupe que haya algo que hacer en un domingo, o que si nos quedamos trabajando en viernes hasta las 10 de la noche. Ok. Eso yo creo que es algo que anticipa
a una persona si tiene la capacidad de esa resiliencia de estar ahí día y noche trabajando por una visión o un propósito mayor, ¿no? Entonces, desde ahí me aseguro. Y la otra, fíjate, que creo que ese es un factor fundamental de mi socio y yo, y nos cuestionan mucho, ¿no? Nosotros celebramos mucho los pequeños momentos. Mucha gente dice, no, yo solamente voy a celebrar hasta que esté en Forbes. Yo celebro cuando un cliente nuevo de Brasil llegó. O si sacamos un podcast como este y llega alguien que le gusta y que resuena y que posiblemente WhatsApp es su canal de ventas, ¿no? Yo celebro eso. Aunque puede ser pequeño y diminuto, pero las startups viven y sobreviven y respiran de esos pequeños wins. Eso no lo he visto y hasta ahora como que lo entiendo cuando alguien dice, oye, ¿por qué estás celebrando eso? Eso no es un win. Oh, sí lo es. Nada más que tienes que tener la constancia de estarlo celebrando para que eso fomente que la gente diga, bien, vamos en un buen camino. No hasta que llegues, porque puede tardar mucho tiempo en llegar a esos objetivos. Y seguramente les ha pasado en Creana, ¿no? Tú dices, vamos a llegar aquí al final de año y puta, no llegas. No llegas. Pasa todos los días. Y eso es desmotivante, ¿no? Entonces, No, 100%. para mí eso es lo que genera la resiliencia. Y acá quiero hacer 2 preguntas de follow-up que creo que has tocado temas muy importantes. En este proceso de entrevistas que dijiste que desde el primer momento que entra en contacto con una persona que puede entrar al equipo, prueba la resiliencia, ¿no? ¿Hay algún set de preguntas o hay algo que hayas visto desde la actitud de la otra persona cuando sacas este tema de hoy? Acá trabajamos, es un statement muy fuerte desde el arranque, ¿no? Entonces, ¿has visto algo diferente en ese momento cuando ya estás hablando con un posible candidato para que se una al equipo, si es que tiene este factor de resiliencia? Sí, y esto me lo robé de Google. A mí cuando me capacitaron en temas de management, hay un factor que se busca mucho en Google, que es el Googliness. El Googliness es literalmente la esencia de la cultura de Google. ¿Y cómo se saca ese factor? Es preguntando varias veces un mismo problema. Y lo que hacemos nosotros también es preguntarle a la persona, oye, si esta persona de tu equipo no está logrando los resultados, ¿qué haces? La primera respuesta es, no, pues le ayudo, no sé qué. Ok, ya le ayudaste y sigue sin llegar a sus objetivos. ¿Qué haces? Y lo preguntas hasta una 4ª vez. Ahí te vas a dar cuenta si esa persona es realmente resiliente o nada más está viendo por sí mismo. Aunque a la 4ª te va a decir, no, pues es que yo ya hice todo y entonces esa persona ya no tiene salvación. Ahí es donde te das cuenta si la persona realmente es resiliente. Y la segunda pregunta que tengo, que justamente es para pasar a la siguiente sección, que creo que es la que más a mí personalmente me gusta. Vas en una entrevista y le dices, oye, acá trabajamos hasta los domingos y los viernes hasta las 10 de la noche. ¿Cómo haces para mantener el engagement? Porque de nuevo, ¿no? La constancia es la parte clave, creo, del éxito. Y también necesitas tener constancia en cuanto al mood y la productividad de una persona en un equipo, ¿no? Entonces, no puedes tener todos los domingos estar conectado. No puedes estar trabajando todos los días hasta las 10 de la noche, porque claramente vas a tener un equipo que no va a tener la energía suficiente como para poder lograr el siguiente objetivo el siguiente día. Entonces, ¿cómo haces para balancear este tema de la exigencia y la resiliencia con el engagement del equipo? Para mí suena muy fácil, ¿verdad? Pero creo que es el tema de valorar a las personas. Y a veces olvidamos que darle crédito a las personas ni siquiera es en tema de compensación. Es un buen trabajo, ¿no? O dar un shout out a esa persona. Por ejemplo, recientemente me llegó un amigo que me dijo, oye, excelente tu vendedor, cómo hizo preguntas, ¿no? Y cómo me hizo entender tu producto. De verdad, tienes un gran equipo. Eso yo le tomé un screenshot y lo subí al canal interno y le di su aplauso a esta persona. Eso yo lo aprendí de un libro que se llama Drive, de Daniel Pink, que es entender qué es lo que realmente motiva a una persona para que pueda seguir jalando. Y eso solito va a hacer que tenga esa motivación porque se siente que realmente su granito de arena aporta, ¿no? Y yo he visto que es eso, y es algo que nace de chispa de esa persona porque dice, wow, aquí realmente siento que lo que hago importa y que mi aportación
genera valor. Ok. Cuando logras eso, ¿no? Es cuando realmente logras hacer clic con la persona y también siendo muy transparentes. No, es todos los días. Yo te voy a exigir todos los días que se haga esto. Es cuando se ocupe. Y si en algún momento sientes que está haciendo demasiado, tienes toda esta seguridad psicológica para levantar la mano y decir, hoy estoy quemado y no puedo. Pero eso también es cómo generas esa seguridad en tu equipo para que sea lo suficientemente transparente de decirte, hoy no estoy bien y yo lo hago. Yo tampoco trato de ser ese líder que nunca se rompe, ¿no? Yo les digo, chicos, ahorita estoy teniendo problemas familiares, o por ejemplo, en octubre del año pasado, que mi hermano me habla y me dice, tengo cáncer. ¡Ay, madre! O sea, no. O sea, yo tampoco estoy hecho de acero, yo no soy indestructible. Entonces, parte de eso y es como, wow. O sea, si esta persona puede decirlo, yo también tengo el derecho a decir no estoy bien. Creo que el concepto de ser vulnerable dentro de tu rol como líder también creo que es clave poder demostrarse al equipo, ¿no? Para que también tenga el mismo comportamiento. Vamos a pasar ahora al rol de people, Abraham. Este es todo lo que acaba de decir Roberto desde Founder y creo que hay muchas cosas que se aplican en el día a día. Pero ahora ya pasando un poco más al rol de people, ¿cómo haces para poder trabajar en acciones concretas de que los líderes puedan estar generando el engagement correcto al equipo? Yo creo que, y por qué me encanta este tema, porque hemos visto de que los equipos que tienen mayor engagement o los líderes que tienen mayor engagement con sus equipos, no solamente pasan por los momentos difíciles de una forma más smooth, sino también en los momentos en donde se están logrando las cosas, siempre están apuntando a más. En tu caso, ¿cómo trabajas este tema con el equipo de liderazgo? Digo, lo primero que quiero mencionar es que me parece que el liderazgo a veces se piensa, digo, y creo que Roberto es un gran ejemplo de un líder que walks the talk, ¿no? Como tú decías hace ratito. A veces se piensa que es de people, y pues people, y se mide, y hay encuestas de clima, etcétera. Pero pues es de todos, ¿no? O sea, es de los managers, incluso es de la gente, ¿no? ¿Cómo le puedes pedir a un líder que sea más de alguna manera? ¿No? Particularmente en GBM lo que hicimos fue pues definir un modelo que tiene comportamientos observables. Y observables es literal, oye, reconoce, da feedback. O sea, hay todo un modelo que tiene estos comportamientos observables. Y particularmente como área lo que dijimos es, pues, cómo somos facilitadores de esto, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Entonces hicimos algo que la verdad me siento muy orgulloso, que son productos de leadership que ayudan a los líderes en sus diferentes momentos. Está buenísimo. Hay momentos que importan para el líder. Oye, la primera vez que tienes un equipo. Oye, pues te cambiaron de área, por ejemplo, ¿no? Entonces articulamos ciertos productos que están habilitados con metodologías, sobre todo design thinking, que ayudan mucho a la gente. Por ejemplo, hay un voice of the people. Oye, el equipo está atorado, lo siento raro, no avanzamos, no está esa confianza. Pues voice of the people, en donde juntamos a toda la gente y se han visto este ejercicio donde está el barco, que tiene una vela y un ancla, que nos está anclando, que nos está... No lo he visto, sí, pero vas a tener que compartir. Es muy divertido porque al final ves que la gente en una hora y media que estén juntos logran magia, ¿no? O sea, logran decir muchas cosas que a lo mejor en el day to day no es tan práctico. Okay. Tenemos otro que se llama Leadership Assimilation, por ejemplo. Pues es un equipo que primero comparte con nosotros dudas, preguntas, inquietudes, miedos, etcétera, etcétera. Hacemos un canvas muy sencillo y después tenemos una sesión con el líder y decimos, esto es lo que está tu equipo, esto es lo que está, estos son los miedos de tu equipo. Y es algo muy poderoso también porque el líder dice, yo pensaba que su mayor miedo era tal y ni siquiera está mapeado acá, pero está este foco rojo que yo daba por hecho. Entonces, bueno, ahora me enfoco. Y cerramos, por ejemplo, el Leadership Assimilation justamente con el líder contestando al equipo. Oigan, estas son sus preguntas, esta es mi visión, hacia allá vamos. O sea, como el tema de los productos que mencionas es como un toolkit, ¿no? Exacto. Okay. Y la idea es, pues nosotros como people siempre estamos diciéndole a los líderes, oigan, están estos disponibles, oye, esta persona transicionó, pues hay que ayudarlo con esto, hay que ofrecerle, hay que acercarlos. Nunca empujamos nada, o sea, nunca es obligatorio, tenemos este producto, ¿te interesa? ¿Lo quieres? Lo habilitamos. Ok. ¿Y hacen algo particular cuando ya están midiendo el engagement del equipo de liderazgo con sus equipos? Un líder que está rocking, que su equipo está súper engaged con él o ella, un líder que de repente tiene un engagement bajo. O sea, ¿hacen acciones particulares? ¿Usan este toolkit en ese momento? Ese es nuestro siguiente paso.
O sea, apenas vamos hacia allá. La práctica de desarrollo de liderazgo como tal en GBM tiene poco tiempo. Okay. Nuestro next step es, bueno, habilitamos what's next. Okay. O sea, Y con cierro esta parte de engagement que personalmente, como dije, me encanta. Creo que es una ciencia y un arte a la vez. En tus experiencias pasadas, Aram, ¿hay algo en particular que hayas hecho para poder fomentar más la creatividad dentro de un equipo? O sea, creo que ese es un factor clave, ¿no? Porque como dije antes, todo el día tenemos problemas, tenemos que encontrar diferentes formas de resolverlos. Sí. Y el engagement también está mucho en cómo el líder resuelve un problema con su equipo. Entonces, ¿has hecho algo en particular? ¿Qué acciones particulares has visto que han funcionado? sí, particularmente yo creo que la innovación y la creatividad parten justamente de seguridad psicológica. O sea, si una persona no tiene la seguridad, justamente, la confianza de poder hacer errores, de probar cosas nuevas, de innovar, decir, bueno, lo voy a hacer ahora sí, pues no sirve de mucho, ¿no? Entonces, justamente cuando me tocó trabajar en Cemex, vimos la transformación digital de Cemex, y era bien interesante porque, pues sí, puedes pensar que era IoT, blockchain, todas las tecnologías que estaban en boga, bueno, que siguen todavía, bueno, obviamente AI, pero era bien interesante que enseñábamos a los líderes a decir, fail better, o sea, atrévete a equivocarte. Y era curioso porque había uno de los comportamientos, una de las valores organizacionales era excelencia. Okay. Entonces, imagínate qué mensaje tan encontrado, excelencia, con fallar. aprende a equivocarte o con fallar. Y decíamos, fallar es una oportunidad para aprender. Fallar es una oportunidad para dar feedback, para hacer las cosas mejores, para realmente encontrar lo que está ahí y decir, bueno, pues que no fallé, no me voy para abajo, más bien celebro el fail y moving on, ¿no? Ok. Y antes de pasar a la última sección, quiero tomar tu último mensaje de fail y una pregunta para ti, Roberto. Creo que definitivamente tenemos que incentivar a la apertura a fallar, pero también hay un límite, ¿no? Porque si fallamos siempre, hay algo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo llevas ese concepto de probar, de fallar, de aprender en un entorno que es, creo, mucho más competitivo por el momento en el que está Litzells hoy? Nosotros lo que intentamos mucho es tratar de destruir una idea. Si no se destruye, pues estamos en un consenso. Y de hecho, eso parte de la seguridad psicológica. No es culpa de... O sea, nosotros no buscamos culpables y tratamos de que las decisiones se tomen en consenso. Así, si fallamos todos. Entonces, eso es algo que busco mucho. Y un poco me gustó esa pregunta también de cómo fomentas la creatividad. Y la respuesta está en una palabra que acabo de decir. No sé si la detecta. ¿Qué palabra? ¿Litzells? La palabra es cómo. Los líderes normalmente, y esto lo aprendí recientemente, no soy ningún genio, o sea, yo también, o sea, de la simpleza de este concepto fue como, wow, los líderes tratamos de decir a dónde y el qué, pero eso mata la creatividad, porque cuando tú le dices a una persona cómo lo harías, esa persona tiene que abrir su mente y ver cómo y te va a responder, y tú vas a estar con esas ganas de decirle, es que yo ya sé lo que tienes que hacer, pero vas a destruir ese proceso creativo. Okay. Entonces, es algo que yo he estado trabajando en aguantarme todas las ganas porque yo claramente puedo llegar muy rápido a esta solución por mi experiencia, pero no todos tienen la misma experiencia que yo. Entonces, tengo que dejar que ellos lleguen quizás a esa solución que yo ya tengo en mi mente, pero que esta persona llegue desde su área con un cómo. Okay. Ese es un hack mágico que destapa la creatividad de una manera que ni yo sabía que era posible. Buenísimo. Ese cómo que dijiste ahora, yo creo que es uno de los retos más grandes que cualquier líder tiene. Porque al final hay una presión de resultados que al final puede tapar un poco esa creatividad. Y de nuevo, creo que está el balance del líder en qué momento suelta la pregunta del cómo y en qué momento da una dirección que quizás no necesariamente te esté dando la respuesta, pero ya de cierta forma te enrumba hacia el cuestionamiento y hacia el resultado final, que es lo que queremos. Vamos cerrando este panel. A mí, de nuevo,
Creo que este concepto de liderazgo me encanta. Creo que es algo que muchos pueden aprender de cómo realmente llevar ese concepto de liderazgo a que transforme organizaciones. Creo que no son casos ajenos a ustedes de cómo están implementando esto en el día a día. Ya para ir cerrando, me encantaría como tocar un último frente que es, hemos estado hablando bastante sobre liderazgo como concepto transformacional, pero también tiene mucho que ver con la cultura. Creo que al final los líderes son el camino hacia poder transformar una organización, y definitivamente la transformación parte de tener una visión clara, un sistema de objetivos y una cultura en comportamientos que queremos que se reflejen en el día a día. Quiero arrancar contigo, Abraham. ¿Cómo has visto esta conexión entre un líder que realmente esté culturalmente asociado con la compañía versus otro que no? Sí, a ver, para mí tú mismo diste la respuesta un poco cuando dices, oye, liderazgo es algo que se ve en el día a día, ¿no? Es algo que se percibe en los rituales, ¿no? En el interés de la gente, interés en la gente, ¿no? Es algo que me gusta mucho, es justamente pensar en estos líderes que tienen este mindset también de growth, ¿no? Es el famoso growth mindset de Carol Dweck, que dice, oye, ¿cómo es un líder? ¿Cómo no es un sábelo-todo? ¿No? Y la verdad es que en industrias, obviamente, y en organizaciones súper consolidadas, pues hay gente que tiene una trayectoria y muchísimos éxitos, y pues que a veces dices, híjole, si pudiera hacer ese apréndelo todo en lugar de ese sábelo todo, le ayudaría mucho más al equipo. Seguramente tiene una gran capacidad para lograr resultados, pero ese cambio de chip, ¿no? De pasar de ya me las sé todas y a mí no me vengas a contar, hacer pues bueno, ¿qué más hay? ¿No? Creo que es algo bien importante, y sí he visto dos tipos de líderes, ¿no? Okay. El líder que sí demuestra ese growth y que tiene esa apertura de escuchar, apertura de meterse, como decías, con los equipos, y el líder que dice, pues aquí así es y así siempre ha sido, ¿no? Cuando identificas que existe un líder que de repente culturalmente no está asociado a este growth mindset, lo que la compañía está buscando, ¿cuáles son los pasos a tomar? Creo que esa es una pregunta que me imagino que muchos se hacen. ¿Qué se hace cuando identifican que hay un líder que culturalmente no está asociado con la compañía? Muchas veces, o sea, la respuesta creo que es tan sencilla como escucharlo, ¿no? O sea, si te sientas, escuchas, porque muchas veces también el equipo de People o el equipo de HR puede parecer como la policía, ¿no? Pero no, o sea, si te sientas a escuchar, si te sientas a entender, si te sientas a ver cuáles son los motivadores o los posibles miedos o las cosas de las que se siente orgulloso, orgullosa, te puede ayudar mucho a entender por dónde llegar, ¿no? Entonces creo que mi consejo para ese tipo de líderes no es huirles o decir, pues es un caso perdido, es más bien sentarse y decir, te quiero escuchar. Ok. Roberto, en tu caso, ¿cómo haces para poder hacer esta asociación entre tus líderes con la cultura de la compañía? Yo lo vivo y yo también lo señalo cuando alguien se está saliendo del carril, ¿no? Cuando alguien se pone a apuntar culpas o está buscando de quién fue el error, ¿no? O sea, como que digo, a ver, no, aquí no hay errores, y trato de enderezarlo. Y también en esta parte cuando alguien ya lleva fuera del carril bastante tiempo, trato de darle oportunidades. Trato de declarar muy bien qué es lo que estoy buscando, ¿no? Y decirle, yo estoy buscando X, Y, Z, siento que no estás llegando a esto y me gustaría saber porque de otra manera no podemos seguir avanzando juntos. Y está bien, ¿no? Y está bien y se vale que si ya te sientes estancado no quieres estar aquí, pero es tanto respeto de tu parte a mi parte y respeto mi parte a tu parte, ¿dónde estamos? Y ahí es donde escuchas. Y ahí es donde a esa persona le queda clarísimo qué es lo que estás buscando y qué no se está logrando, y que te explique por qué no está. Te puede decir si está mal anímicamente, si hay algún problema en casa, si cualquier problema, ¿no? Pero ya lo escuchas y sabes qué accionables se pueden tomar. O si de plano no, es que ya no me siento a gusto, bueno, está bien. Y hasta aquí llegamos. Este panel ha estado increíble. Hemos estado tocando de nuevo uno de los temas que creo que son tan relevantes para poder construir
una organización hacia adelante. Mensaje final es, ¿qué consejos pueden darle a los que están conectados en este panel? Arranco con Diego Roberto. Bueno, repito mi frase, lee un pinche libro. Sí, yo creo que si se sienten perdidos, ¿no? Y quieren buscar mejorar parte de ustedes mismos y que busquen pues, los clásicos, ¿no? O sea, de liderazgo. Hay uno que me encanta que es el de Extreme Ownership. Que ese pases de ser una víctima a tú tomar el control de tu vida. Y no hay mejor libro que ese. Extreme Ownership de Jocko Willink. Que ese sería mi consejo. Uno de los mejores libros. Buenísimo. Aram. Yo diría acordarse que pues, ser un líder no es estar a cargo, sino más bien hacerte cargo de la gente que está en tu equipo. Buenísimo. Sí. Liderazgo como factor de cambio en las compañías. Hemos estado tocando temas que van desde qué significa el concepto de liderazgo, cómo tener acciones puntuales para poder construir esta cultura transformacional que al final las compañías necesitan y los equipos necesitan, la relación entre liderazgo, performance, engagement, cultura. Ha estado buenísimo. Muchas gracias, Aram, Roberto, por estar aquí. Y a todos los que están conectados, nos vemos en el siguiente panel. Bueno, pues espectacular ese panel anterior. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nuevamente, bienvenidos a nuestro Future Talent Summit. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, les tengo este panel absolutamente espectacular que habla sobre la mesa de decisiones en la compañía, HR, el jugador más nuevo. Y pues muchísimas gracias, Ceci y Linda, por estar acá. Un placer tenerlas y nada, va a ser espectacular poder oír todos los comentarios que tienen al respecto de este tema, que tienen absolutamente toda la experiencia. Y pues nada, aprovecho para darles un par de minutos para que compartan con todos nosotros su experiencia profesional y sobre todo un par de facts personales que siempre es como tan lindo conocer sobre las personas. Bien, pues primero muchas gracias a todo el equipo por invitarnos. Yo soy Ceci Sánchez, soy GM en Moons. Moons es una empresa de ortodoncia invisible. Llevo 10 años trabajando en el sector startup, principalmente en marketing, hasta hace 3 años que tomé un rol un poco más 360 en la parte comercial. Hoy llevo toda la operación de Moons, que es Customer Facing, entonces comercial, marketing, Customer Support, Engagement, etc. Y pues dato personal, tengo 33 años, soy de Torreón, soy orgullosa mamá de un niño de 3 años, que ya ojalá me esté viendo. Y nada, pues muy contenta de estar aquí. Súper bien, gracias, Ceci. Bien, bueno, muchas gracias también por la invitación. Mi nombre es Linda Villaseñor, trabajo como directora de People and Culture, o bueno, recursos humanos en Sanofi, y bueno, muy feliz de estar aquí. Datos sobre mí, llevo 1 año aquí en la posición, anteriormente estuve 13 años en Colgate, en consumo, y bueno, un dato curioso sobre mí, soy soltera, tengo una gatita y amo los animales. Y bueno, muy orgullosa de haber entrado a esta empresa que se fija mucho en la parte de la sustentabilidad, es una empresa B Corp y bueno, muy orgullosa de haber llegado por acá. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ambas por estar acá y por compartir también sus datos personales. Creo que definitivamente todo lo que uno trae a la mesa no es solamente la experiencia profesional, sino todo esto que trae desde su casa. Así que gracias por compartir. Y bueno, para todos les voy a leer el tema, porque realmente cuando me invitaron a moderar este panel, el tema me pareció absolutamente espectacular lo que escribió en el equipo, entonces los tengo que leer. A ver, entonces en el mundo empresarial actual, el rol de recursos humanos ha evolucionado considerablemente, pasando de una función puramente administrativa a convertirse en un socio estratégico crucial en la toma de decisiones empresariales. No puedo estar más absolutamente de acuerdo con este statement. Bueno, en este panel nos adentraremos en el creciente papel de HR en la mesa de decisiones corporativas, destacando la necesidad de que los profesionales de recursos humanos desarrollen habilidades y conocimientos específicos para contribuir eficazmente al éxito del negocio. Nuevamente, yo vengo del área de finanzas, me encanta cuando se sienta a la mesa el representante de HR y me habla también con números, ROI, cosas que los dos podemos entender, entonces estoy completamente de acuerdo con esto. Y bueno, por último, un estudio reciente de PwC
revela que el 80% de los CEOs consideran a HR como un actor fundamental en la toma de decisiones estratégicas y bueno, es evidente que estamos frente a un cambio significativo en el panorama empresarial y bueno, Creana creo que personifica absolutamente todo esto, no solamente con el producto que llevamos a todas las compañías, sino que creo que también dentro del management y pues lo que generamos a través del executive team, pues creemos realmente en todos estos puntos. No siendo más, porque además creo que los canso yo también hablando, me encantaría empezar con las preguntas y empezar con el tema de transformación de HR. Y pronto, Linda, me encantaría empezar con vos, pero quiero tener pues el punto de vista de ambas. Pero, a ver, dada la transformación de HR en un socio estratégico, ¿cómo pueden los profesionales de recursos humanos adquirir una comprensión más profunda de las dinámicas empresariales y del entorno competitivo? Claro, bueno, el aprendizaje en nuestra área es constante, ¿no? Uno creería que recursos humanos es fácil, ¿no? Y es solo entrar y es solo reclutamiento, es solo capacitación y va más allá, ¿no? Uno, creo que hay un antes y un después de la pandemia, ¿no? Definitivamente también en HR. Sí. Y creo que la parte crucial fue que nos volvimos un socio estratégico que debe de dar soluciones estratégicas, conociendo también, por ejemplo, si es recursos humanos en la parte comercial, debes de entender la parte comercial, ¿no? Finanzas, debes de entender la parte financiera, ¿no? Ya no eres nada más el reclutador y todo esto, ¿no? Sino debes de ser un socio estratégico que conozca cada parte de, ¿no? Ya me tocó en algún momento liderar la parte de R&D, ¿no? Y de repente conocer de desarrollo de productos y todo esto te da una visión mucho más estratégica cuando tienes que tomar decisiones de gente, ¿no? Si no conoces el entorno, difícilmente puedes impactar positivamente una empresa, ¿no? Entonces creo que el constante aprendizaje, sobre todo de las áreas que manejas, no sé si no me va a dejar mentir, ¿no? La parte de Moons, conocer la parte dental es crucial, ¿no? Entonces creo que volverte esa persona que no solamente sabe de HR, sino sabe del negocio en sí, es crucial para nuestra posición ahora, hoy en día. Espectacular, sí, completamente de acuerdo. Sí, Totalmente de acuerdo, y lo llevaría todavía a un nivel, bueno, creo que lo incluyes, pero para hacer más énfasis en el punto de cada una de las áreas, ¿no? O sea, claramente hay que entender mucho hacia dónde va el negocio, pero aparte saber ponerse en los zapatos de cada una de las personas y sus retos, como tú dices, bueno, finanzas, ¿qué necesito yo cuando quiero contratar un perfil financiero? ¿Cuáles son mis retos hoy? Que varían, porque sería muy simplista decir que un especialista de HR enfocado en un área, por ejemplo, tech, hay algunos que son muy enfocados a tech, puede replicarlo en cualquier empresa, pero no es este conjunto de combinaciones que hacen un perfil muy especializado de, entiendo muy bien el estatus de la empresa, lo que está persiguiendo, cuáles son nuestros retos, y aparte del área que estoy llevando una vacante o que estoy ayudando a mejorar en performance o en motivación, cuáles son los retos particulares que tienen los equipos más exitosos con los que he trabajado de recursos humanos son los que se han sentado con mi equipo comercial, han estado un día vendiendo y entendiendo qué necesitan, qué skills necesitan, entonces van perfeccionando mucho la forma en la que abordan las problemáticas de cada área y de ahí es que verdaderamente se vuelven un socio y no nada más como alguien que está apoyándolos a un task, ¿no? Claro. Sí, completamente de acuerdo. Es importante ese entendimiento y me encantó lo que dijiste, porque creo que es útil para absolutamente todas las áreas de ponerse en los zapatos de los demás, para realmente entender cuál es esa necesidad y poder aportar desde todo lo que hacemos, ¿no? Sí. Espectacular. Dale, súper. Ahorita hablando un poco de estrategia y de objetivos de la compañía, les pregunto, ¿qué estrategias pueden adoptar los departamentos de recursos humanos para alinear sus acciones y decisiones con los objetivos generales de la empresa de manera más efectiva? Yo creo que es vital medir a los equipos de recursos humanos con el objetivo final que estás buscando de la acción dentro del área. Entonces, por ejemplo, el caso que se me viene a la mente es reclutamiento, ¿no? Decir, bueno, el KPI general es la velocidad de reclutamiento o el costo del reclutamiento de la vacante. Sin embargo, ¿qué pasa cuando los llevas a un punto en el que quizá en una vacante comercial no evalúas la velocidad de reclutar, sino cuánto se tarda ese nuevo talento en hacer su primera venta? Claro. Y lo llevas como a, o sea, involucras al especialista de recursos humanos, no nada más en traer a una persona buena rápido y llevártela a la mesa, sino en la parte sustancial de su proceso que lo va a llevar a saber si la contratación fue exitosa o no.
Entonces, aterrizándolo a todas las áreas que puede existir, pues creo que evaluaría la figura y la acción de recursos humanos no por la persona que tienen en la mesa, sino lo que queremos que esa persona realmente realice en el día a día de la operación. Sí, no, definitivamente coincido con Ceci. Adicional, yo creo que también tenemos como recursos humanos que ser muy visionarios de las necesidades, ¿no? O sea, creo que ahora el cambio es algo constante, ¿no? De repente los equipos dicen, bueno, ¿y cuándo van a dejar de caer proyectos, no? La realidad es que nunca, ¿no? O sea, pero hay que ser muy consistentes y acelerar y agarrarse de las tecnologías para poder disminuir como la carga de trabajo, enfocarse realmente en lo necesario. Entonces creo que la parte estratégica y la parte de tener una visión en conjunto y como recursos humanos llegar a ella es súper necesaria, ¿no? En cada una de las áreas, y creo que en todas hay ejemplos como el de reclutamiento, también en capacitación, liderazgo, ¿no? Que es un gran tema también, ¿no? Entonces creo que así es como lo pondría yo. Espectacular y completamente de acuerdo, que es un mundo cambiante. Yo creo que sobre todo después de la pandemia y sobre todo bueno, por lo menos para nosotros como todo este mundo tech, startup, donde tener como socio estratégico a recursos humanos es clave como también tener esa visión de alguien que entiende como el equipo hacia dónde va y puede ayudar como a darnos estas directrices, ¿no? Y como que se han hecho más complejos los retos que tiene uno como persona, como trabajador, ¿no? O sea, estabas en un ambiente en el que ir a oficina era necesario, cortabas de 9 a 5, quizá, no sé, depende del sector. Yo estoy en startup y eso no existe, pero en muchas industrias funciona así. Luego te mandan a tu casa, se vuelven otras complejidades quizá un poco más mentales de separar en dónde termina tu vida laboral y en dónde empieza tu vida personal. Luego nos regresan, entonces ahora es reajustarte otra vez a un mundo que ya viviste, las empresas que lo han hecho y que te gustó o no te gustó, y ahora reajustarte a lo viejo pero con cuidados de lo nuevo, con otra mentalidad. Entonces pues ya volviendo a como el significado un poco más psicológico del partner que tienes en recursos humanos, también las personas como que van evolucionando muy rápido la forma en la que enfrentan los nuevos retos y pues justo buscan a su mano amiga en recursos humanos, entonces tienen que estar muy preparados para abordar esas frustraciones que hay ahora. Lo ves hasta en esquemas familiares, ¿no? Mucha gente con la que yo trabajo se convirtió en padre en la pandemia y ahora pues ya no es la misma persona que tenías antes y ahora tienen retos diferentes y los equipos de recursos humanos tienen que ser responsivos hacia estas nuevas complejidades que se presentan. De acuerdo. De acuerdo, y me encanta lo que acabas de decir, porque justo entramos en una pregunta que a mí me encanta y me súper apasiona el tema, que es cultura corporativa. Entonces, ¿cómo puede HR influir en la construcción de una cultura corporativa sólida y en el fomento del compromiso de los empleados? ¿Y qué impacto tiene esto en la productividad y la retención del talento? Bueno, tiene totalmente que ver, ¿no? O sea, creo que está linkeado una cosa con la otra. Tener una cultura y sobre todo, creo yo, un propósito, ¿no? El propósito de la empresa debe ser muy claro, ¿no? Yo que estoy en la parte de la salud, creo que todos los que estamos en Sanofi nos enorgullece mucho poder decir ayudo a la gente, ¿no? Claro. Y crearle ese propósito y crear una cultura de, a ver, lo que estás haciendo es un trabajo genial en, no sé, finanzas, ¿no? Pero aparte de eso, tú no solo estás haciendo números, tú estás impactando vidas, ¿no? Y cuando creas un propósito, creas una cultura definida, ¿no? Y creo que algo esencial es siempre escuchar a la gente, ¿no? Ver cuáles son sus necesidades también, porque no nada más existe el propósito como empresa, sino también el propósito personal, ¿no? Tú como persona, ¿por qué trabajas aquí, no? Sí. La mayoría te va a responder, pues por dinero, ¿no? Porque no somos hijos de Slim, ¿no? Pero al final del día, creo que el dinero es muy importante, pero adicional a eso, tu propósito, lo que te hace levantarte día a día, es esencial, ¿no? Es esencial. Y una empresa que no tiene una cultura definida no te hace crear ese propósito personal de, bueno, sí, yo soy feliz porque estoy en recursos humanos y puedo impactar vidas, ¿no? Y me gusta por lo menos un día hablar con una persona y preguntarle cómo estás, ¿no? Y con ese un día, una persona, ¿cómo estás? En 365 días tienes 365 conversaciones que te ayudan a entender cuál va a ser tu propósito como persona y como cultura y como empresa, ¿no? Yo sumo, digo, ya viendo un poco la parte más financiera de la ecuación, o sea, creo que
nadie se para a emprender diciendo quiero emprender para tener una gran cultura, ¿no? O sea, la cultura es el medio con el que llegas al fin de la empresa, que es, pues bueno, generar ingresos, crecer ventas, etcétera, pero que va como una parte un poco más económica. Que creo que a veces pasa que la cultura está un poco separada y muy subjetiva o aspiracional, o es un concepto que existe ahí, pero que en el día a día no se vive porque está muy alejada de los retos diarios. Entonces, que creo yo que el reto para recursos humanos es aterrizar esas estrategias de cultura en lo que estás buscando que la gente ejecute y cómo quieres que lleven el día a día. Y creo que un punto en el que se ve mucho esta problemática es una junta, bueno, las all hands o juntas de resultados, que tienes a toda la empresa sentada escuchando lo que pasó y se habla pues de ventas, se habla de retención, de los KPIs principales que llevan a la marca y que mueven a la marca o a la empresa hacia su objetivo de rentabilidad. Y pues hay mucha gente sentada ahí que nunca se ve cercana ni cercanamente reflejada en eso, ¿no? Y creo que eso impacta en desmotivación, en que ese propósito quizá no lo viven porque pues nunca hablan de mí, de mi rol dentro de esta empresa y cómo yo le sumé a este objetivo final. Entonces creo que es muy cool cuando un equipo de recursos humanos ayuda a ajustar los KPIs o dentro de la carrera, en People Analytics, ayuda a generar formas de evaluar a la gente de manera que vean su trabajo reflejado justo en esos resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, un equipo de tecnología que libera una mejora en un checkout y a las 3 semanas están hablando de cómo mejoraron las ventas, que esta persona de recursos humanos, este equipo ayude a traducir el impacto que tuvo la acción de un equipo bastante lejano a esos resultados y que quizá nunca va a hablar con un cliente en el resultado final. Creo que eso refuerza muchísimo la motivación. Al final del día todos queremos dinero, pero también queremos sentir que la friega que nos metemos en el día a día se ve traducida en resultados. De acuerdo, no trabajamos por el amor al arte. Aunque hace parte de Dios, es lo que tú dices, en qué momento nos levantamos y somos felices de ir a pasar tantas horas al día con personas. La mayor parte de... Exactamente, exactamente. Y entonces, por ejemplo, no sé, Linda, contame un poco qué iniciativas han hecho en pro de la cultura en Sanofi, o sea, cómo piensan sobre estas iniciativas. Bueno, internamente en la parte de B Corp, ¿no? Que es certificarnos como una empresa socialmente sustentable, ¿no? Sí. Socialmente que apoya, que ayuda y todo, creo que es súper importante. Internamente también tenemos, bueno, pues desarrollo, ¿no? De las personas, un plan de desarrollo interno, un plan de motivación, de liderazgo para aquellos que tienen gente a su cargo, etcétera. Pero creo que algo importante es el que vean que la empresa no solo está basada en México para obtener recursos de México, ¿no? Eso es muy importante. Creo que en todas las empresas, cuando tú tomas la decisión de ir a trabajar a una empresa, es muy importante el salario, ¿no? Pero ahora todo el mundo se fija en el branding que tiene la empresa, ¿no? Y eso es súper importante trabajarlo desde HR, ¿no? Porque de pronto, pues, no sé, escuchas que X compañía trata mal a sus empleados, trata mal a la gente, desperdicia agua, ocupa recursos de México que quizás no está reemplazando, etcétera, y te sientes mal de estar ahí, ¿no? Sí. Te sientes mal estaba viendo un dato de empresas que ocupan mucho azúcar, ¿no? En sus productos, hasta en eso, ¿no? De repente dices, híjole, no me siento tan orgulloso de estar en el lugar donde hay tanta obesidad y generando recursos que generan obesidad, ¿no? O sea, como también creas estas cosas que dices, bueno, sí, genero obesidad, pero también genero cultura que ayuda a que la gente cuide su salud, ¿no? Y o sea, no está mal hacer productos que le gusten a la gente, ¿no? ¿Cómo ayudas a la comunidad a también, y creo que también eso crea, pues lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Un propósito interno de la gente, ¿no? Eso es lo que yo diría que ayuda bastante en una compañía. Espectacular. Qué lindo que mencionas esto de B Corp. Personalmente, en una compañía anterior lideré todo el esfuerzo para certificarnos y es enorme, así que es un reconocimiento increíble que tengan esa certificación. Espectacular. Gracias, muchas gracias. No sé si quieres compartir alguna iniciativa que tiene en términos de cultura. O sea, yo creo que es muy importante, sobre todo en empresas más pequeñas, en corporativas, bueno, en startups, o ves una diferencia muy grande cuando a nivel founders, management, high level, les empiezan a dar la importancia. Y creo que es el nombre del panel, ¿no? HR en la mesa de decisión, o sea,
que deje de convertirse quizá en un área de soporte que luego en algunos momentos ha sido, o sobre todo en empresas que no tienen los recursos suficientes para tener pues como una estructura organizacional gigantesca, y empiecen a darle la relevancia que tiene y empiecen a involucrarlo justo en los planes de negocio, empiezan a participar. El management luego pasa que el HR hace 1000 cosas y las personas que no están ahí presentes son management, y como que pues todo el mundo está preguntando si al jefe no le importa, ¿por qué me debería de importar a mí? Entonces quizás suene muy básico y es muy simple, pero al final del día es lo que mueve a la gente, ¿no? Que todos across the company le demos la importancia necesaria a este rol. Sí, no, espectacular lo que decís. Yo, por lo menos del lado de finanzas, cuando pienso en HR, lo pienso como mi socio estratégico. Exacto. Y creo que tanto finanzas como HR terminamos siendo como ese umbrella que da soporte a todas las áreas. Nunca estamos enfrente del cliente, lo que dices ahora, pero somos ese, ¿sabes? Como ese motor. Claro. Ambas áreas estamos detrás. Y no hay, o sea, me encanta pensar en HR como, o sea, como mi socio, como que las iniciativas que saquemos las saquemos juntos, como que pensemos no solamente en, acá está el que maneja la gente y acá está el que maneja los números, porque al final del día, pues, si la gente no tenemos números, no generan los números, pues no podemos contratar más gente. Sí. Entonces me encanta ver como ese trabajo en conjunto que tenemos en Creana. Yo estoy muy orgullosa de decir que nuestro head de HR está sentado en la mesa de tomas de decisiones estratégicas. Y también es importante que a nivel compañía se reconozca el trabajo de toda la gente de recursos humanos, que de verdad creo que hace muchos años no pasaba tanto. Claro, sí. Entonces, pues bueno, ellos mismos también se sienten más parte, más motivados viendo el impacto que tienen en toda la organización, y es pues mucho cuando le das ese nivel de importancia. No, es enorme. En particular, por ejemplo, nosotros trabajamos en cada área de cerca con las PVPs. Y nada, el motor que son para hablar desde temas de cultura hasta engagement, hasta mismo discusiones salariales, discusiones de responsabilidades, es impresionante. Yo aprecio mucho ese apoyo que tengo en mi equipo. Y muy importante también que haya un HR para HR, ¿no? De repente el otro día me acuerdo porque hicimos una plática de well-being y todo eso, y volteo a ver a mi equipo y digo, creo que también necesitamos tener esa plática de well-being, claro, de pronto. O sea, hacemos muchas iniciativas para la gente, de liderazgo, de ayuda, de lo que sea. Claro. Y de pronto no lo hacemos para nosotros mismos, ¿no? Entonces también un HR por HR. Absolutamente. ¿Qué quieren los demás para los demás? Y el equipo de HR también tiene ahí un say bastante interesante. Súper, no, espectacular. Y gracias por compartir. Bueno, no sé, Ceci, te voy a acá a hacer un par de temas más de super tech-oriented. Herramientas en HR. O sea, en el contexto de la digitalización, ¿cuáles son las tecnologías emergentes en el ámbito de HR Tech que los profesionales deben considerar para mejorar la gestión del talento y la toma de decisiones? Aparte de Creana. Principalmente Creana. Gracias. A ver, y no me gustaría hablar tanto de marcas como de la intención final, ¿sí? Y creo que todo el mundo ha escuchado, o entras a LinkedIn y escuchas al menos o lees al menos 20 veces inteligencia artificial, pero como que nadie sabe muy bien cuál es el impacto real, ¿no? Yo lo aterrizo en mí y en equipos pequeños que luego tienen que hacer muchas cosas, que quizá tienes que contratar perfiles más junior y estar haciendo cosas más senior. Creo que herramientas hay por todas, y vas a googlear cómo hago esto, qué herramienta me servirá para esto, y encontrarás un tool específico. Pero el verdadero impacto es que los profesionistas, tanto management como quien opera, entienda que esto debe ser una herramienta como de capacitación propia. Sí. Y que les ayude, como dijiste, a eficientar mucho más las actividades y a no perder tanto tiempo, no invertir tanto tiempo en ciertas cosas, y más bien enfocarse a donde sí no pueden impulsarse con inteligencia artificial. Por ejemplo, yo he llegado a usar GPT hasta para fórmulas de Excel, ¿no? Entonces, tratar de familiarizarte con estas tecnologías para que eventualmente digas, oye, ya tengo la encuesta de los 2,000 colaboradores, ahora cómo la leo, y en vez de estar haciendo pivots por tu cuenta, poder encontrar herramientas que te ayuden a traducir esa información, creo que hace que los esfuerzos de recursos humanos, que no se pueden sustituir con una máquina, cobren mucha más relevancia, y acá puedas enfocarte más en esas cosas que tienen más impacto. Filtro de currículos por palabras clave, la misma redacción y diseño de un job description. Claro.
Incluso yo tengo muchos equipos que, bueno, pues hacemos bastante employer branding y pues ya tenemos departamentos de recursos humanos que pueden ser autónomos gracias a herramientas como Canva, en la que un equipo les da una base, entonces ya no tienen que pasar por un flujo en el que quizá para los equipos de diseño se prioriza más la parte comercial. Entonces ya ellos son más autónomos para poder empezar a crear sus propias cosas. Entonces, quizá una explicación larga para una respuesta corta. Creo que la invitación es a que se familiaricen con las tecnologías que los van a hacer más autosuficientes y que pueden ahorrarles más tiempo de tareas repetitivas en las que se invierte mucho trabajo como repetitivo y manual, para enfocarse más a la parte de people, que creo que pues esa sí es muy difícil de sustituir. Últimamente he visto que hay forma de entrevista para equipos de reclutamiento completamente digital, con ciertas herramientas de feedback interesantes. Cultura Amplia tuve posibilidad de revisarlo hace poco y bastante interesante. Obviamente la capacitación, pues no es la misma de antes, que tenías que contratar a un capacitador que fuera 3 horas a la semana y tuviera el equipo ahí, sino cada equipo puede ser capacitado de forma autónoma en los skills que necesitan con ciertas herramientas. Entonces, pues bueno, creo que el mundo está abierto para las necesidades particulares de cada empresa y de cada equipo. No, espectacular, clarísimo. Y sí, hay muchísimas herramientas que además uno ni siquiera tiene el conocimiento de que existen, ¿no? Hay tantas cosas fuera que cuesta trabajo utilizarlas todas. Y todo va muy, muy rápido, ¿no? O sea, yo escucho esto de inteligencia artificial hace relativamente poco, ¿no? Hace unos años era digital, ¿no? O era online. Analytics, ¿no? Sí. O sea, tú como HR tienes que entender más de analytics, ¿no? Y ya medio entendías analytics y ahora salta a inteligencia artificial, ¿no? Sí. Pero yo lo resumo y lo dijo muy bien Ceci, o sea, yo lo resumo en cómo eres creativo para dejar aquella como talacha, ¿no? En estas herramientas y enfocarte en la estrategia, ¿no? Que de pronto es algo que no te da tiempo por estar enfocada en la talacha, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son, por ejemplo, esos desafíos que encuentran ustedes del lado de HR para poder no sentarse en la mesa, pero digamos para continuar siendo parte de esa, ¿sabes? De toda esta discusión estratégica? Porque obviamente para mí tienen que estar en la mesa, pero ¿qué desafíos encuentran ustedes en los equipos, en poder seguir, ¿sabes? Como generando esta importancia en todos. Pues yo creo que hay, o sea, como lo comentaba, sí creo que hay un parteaguas antes de pandemia y después de pandemia en el que la voz de HR fue mucho más escuchada por todos los términos que hubo y manejo de gente, ¿no? Tan diferente a como era antes. Sí. Sin embargo, creo que un desafío para recursos humanos, lo que yo he visto, es que está muy enfocado en cómo lo de feeling, ¿no? Porque platicas mucho con la gente y todo eso lo transformas en data, ¿no? O sea, para mí es lo difícil porque de pronto, pues cuando hablas con el GM, cuando hablas con comercial y todo esto, pues tú escuchas a la gente y sabes que hay un problema, ¿no? Claro. Voy a poner un ejemplo, un problema de management, ¿no? De liderazgo, y dices, bueno, pues es que yo escucho a la gente que se siente triste, se siente presionada, lo que sea, ¿no? Pero al final, eso cómo lo expresas en real, ¿no? En tangible, porque son personas que quizás les puedes ir a contar, pero te van a decir, pues es que yo le he dado todo, ¿no? Le he dado entrenamientos y esto y lo otro, pero cómo lo expresas y dices, bueno, es que aplicamos un survey, por ejemplo, cada año, y ahí en los surveys dices, bueno, bajo de engagement, ¿no? Bueno, bajo de tal, ¿no? Entonces, tienes que buscar herramientas para transformarlo en data y decir, sí, mira, aquí tienes un issue de liderazgo, ¿no? Entonces, creo que eso es como lo que en HR debemos de aprender, ¿no? Cómo las cosas que no tienen, que son más interpretativas, las pasas a cualitativa, ¿no? Cualitativamente, porque creo que si no se mide, dice un jefe, no existe, ¿no? No es mejorable. No es mejorable, ¿no? Entonces, al final del día, eso es lo que tienes que hacer, ponerte la barra y decirlo sustancialmente, aquí estamos y acá queremos llegar y así vamos a ir subiendo, ¿no? Pero no lo puedes decir con el escuché, sentí, creí, y ese para mí es un gran reto de recursos humanos, ¿no? ¿De acuerdo? Creo que cuando buscas siempre vas a encontrar un 1 y un 0 detrás de una problemática. Ahora, creo que luego pasa, o sea, sumado al problema de hay cosas que es difícil trasladar a números, luego también creo que muchas veces en los departamentos hay análisis parálisis, le llaman. O sea, creo que hay muchísima data que puedes voltear a ver para todos lados
y uno de los retos para mí de las áreas de recursos humanos es saber en cuáles enfocarse y que sean diferenciados entre las áreas y a niveles de los journeys que lleva la empresa. Creo, o más bien no creo en que recursos humanos sea de un traje que le queda a todos internamente accionando. Entonces, pues otra vez, yo siempre recuerdo a Tech porque trabajo con muchísimos equipos de Tech. Lo que motiva a un equipo de tecnología es completamente diferente a lo que puede motivar a un equipo comercial. Al momento de estar creando una cultura y estar creando beneficios, incluso un paquete de compensaciones a nivel corporativo, luego no funciona, ¿no? Porque una persona de tech va a valorar muchísimo tener home office, que quizá una persona operativa, pues ni siquiera su responsabilidad se lo permite y tienes que empezar como a adaptar y personalizar lo que le estás ofreciendo a cada equipo. Y a nivel métrica, pues funciona un poco similar, ¿no? O sea, la forma en la que tú estás midiendo el desempeño y estás empezando a fabricar la ruta de carrera de un perfil de producción, difícilmente puede ser similar a un equipo financiero. Entonces creo más bien que es hasta qué punto puedes hacer un traje a la medida de cada área, de cada seniority dentro de la empresa y de cada etapa en la que está la empresa, que puede ser una serie A, allá levantó la B, ahora está en la C y ahora va para una expansión global. ¿Cómo vas? Ahora es un gran Sanofi. Ahora eres un gran Sanofi. ¿Cómo vas ajustando ese paquete para que la gente no se vaya? Porque se dice no hay trabajo, pero la verdad es que yo pocas veces he visto tanta oferta laboral y tanta migración de talento en el que pues ya cualquier cosita hace la diferencia. Entonces si tú no tienes muy amarrada a tu gente y contenta y con este objetivo en común, o sea, son muchas cosas para evitar que se te fugue el talento. Entonces creo que ahí está uno de los retos más importantes. De acuerdo. Y en particular, ahora que lo mencionabas en People Analytics, o sea, ¿cómo has visto toda la implementación de esto? ¿Cuáles son los retos que se enfrentan por ese lado? O sea, creo que justamente es ese, ¿no? Bueno, tú me podrás definir mejor People Analytics, pero creo que hay KPIs muy claros, rotación. Pero donde entra la maravilla o la ciencia o la complejidad gigantesca que hay en recursos humanos es cómo evalúas las diferencias en el reto de la rotación de un equipo comercial, de la rotación de un equipo de tech, de uno financiero, y cómo atacas, bueno, ya lo encontraste, encuentras las razones de cada una, cómo lo atacas sin volverte loco y casi que hacerle un traje a la medida a cada persona que está en la empresa, ¿no? Y pues también el ir más allá, ahorita lo hablábamos, por ejemplo, de la contratación a esta primera venta, en cómo mides a las personas, no nada más a nivel rotación, sino quizá rotación los primeros 3 meses de una persona comercial, cuáles son las variables que entran ahí. En algún momento me acordé del caso porque estuve en una empresa en la que se veía muchísima rotación, evaluaban la rotación macro en el equipo de ventas de Televenta. Y bueno, la rotación mes a mes, alta, viene una persona nueva a echar un poco más data driven y empieza a romper los segmentos de rotación en 1, 2, 3, 4, o sea, dependiendo de antigüedad. Se dan cuenta que el 80% del problema de rotación estaba en los primeros 3 meses y la razón era que el equipo no cobraba en los primeros 3 meses porque estaban en curva de aprendizaje. Les meten un bono como de 3 meses de compensación nada más en lo que pasa en la ruta. Se acabó el problema de rotación. Entonces, llevas años resolviendo un problema a nivel área que no existe. Claro. Porque realmente era a nivel un segmento muy particular. Entonces, creo que el reto está en encontrar esos outliers que quizá te están dañando todo el escenario más grande, resolverlos y así poder avanzar a unos analíticos más sanos en general. Claro, y nada más para complementarlo, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la parte importante es poder tener los analytics no como un ya los tengo y ya gané, ¿no? Sino como la parte estratégica y creativa y salirte de la caja. Creo que ahorita recursos humanos tiene mucho miedo de salirse de la caja y la gente que lo intenta hace cosas maravillosas, ¿no? Y yo he escuchado cosas que he hecho, no sé, PepsiCo, Danone, no sé, que otras empresas que digo, wow, ¿no? O sea, han hecho cosas muy buenas, ¿no? Y por ejemplo, no sé, yo pienso que nos da mucho miedo a veces la rotación, ¿no? Y a veces pienso y digo, bueno, también pensemos cómo podemos hacer una rotación sana. Claro. Porque creo que también es importante y tratar de pelear con algo que ya es constante, también es, ¿por qué no mejor le tomas una ayuda y dices, bueno, y si hacemos una rotación sana, e incluso me uno con otras empresas y digo, bueno, ¿qué tal que compartimos, no? Talento, y hacemos así, ¿no? Creo que ese tipo de iniciativas que te rompen sesgos, que te rompen como
pues sí, como esa cultura de no, tengo que acabar con la rotación. Bueno, sácale provecho. Probablemente si haces una alianza y hay rotación entre empresas, después regresa esa persona con una sabiduría inmensa, ¿no? Después de haber pasado por muchas partes, ¿no? Entonces creo que ser creativo es súper importante y tomando en cuenta los analytics, ¿no? O sea, dónde te duele y de ahí ya vas figurando qué puedes hacer. Tipo, if you can't beat them, join them. Sí. No, espectacular. Y lo que es de la rotación, siempre se puede traer best practices de todas partes. Siempre podemos aprender. Y me encanta que mencionen todo este tema de data, porque yo soy absolutamente data driven. Obviamente hay que entender que uno toma decisiones también con información incompleta, pero me encanta que los equipos, independientemente del nombre que tengan en cuenta, o sea, cuáles son sus KPIs. Entonces, no sé, como cuáles son los KPIs que consideras que son fundamentales para el éxito de recursos humanos. Los KPIs creo que lo que nos ha ayudado mucho en mi experiencia laboral son todos los surveys, como entender, hacer preguntas clave una vez al año y medirte durante los años, ¿no? Puede ser 1 o 2 veces al año en diferentes cosas, ¿no? Cómo estamos, cómo te sientes en sustentabilidad, en cuanto a salario, ¿no? En cuanto a beneficios, en cuanto a no sé, ambiente laboral, etcétera. Creo que ahí te da un buen sense de cómo está cada área, cómo está cada manager y cómo, o sea, dónde le está doliendo como empresa, porque como empresa tú puedes decir, yo tengo un excelente ambiente laboral, pero cuando te metes un poquito a las entrañas vas viendo que a tal manager, pues sí le carga la mano a su gente, ¿no? O tal manager los trata mal, ¿no? Y no, o sea, yo creo que tenemos un gran ambiente, pero tampoco meto las manos al fuego por toda la gente, ¿no? Claro. Cada cabeza es un mundo, pero sí es bueno ir conociendo qué le duele a cada área y cómo irlo ayudando y medirte en la siguiente vuelta, ¿no? Esa es, yo creo que una métrica bastante buena que tenemos en HR. Sí. Digo, yo desde fuera de HR creo que el eNPS es súper importante porque lo es importante para una marca el NPS, entonces el eNPS debe ser... Y como que le quita, o sea, pone un estándar alrededor de todo. Creo que ya se mencionó varias veces que cada área tiene sus KPIs particulares. Sí. Yo en marketing busco retención porque la curva de aprendizaje es larga en marketing, entonces tener rotaciones es muy peligroso. En áreas de telesales quizá no lo consideraría tan relevante y me iría más a la velocidad de capacitación o al desarrollo de ciertos skills. Entonces, bueno, pues están los particulares. Creo que EMP es importante y creo que hay una súper importante que son las encuestas de salida de la gente. Sí. O sea, quizá no es un KPI, pero wow, o sea, son las cosas de las que te enteras que estuvo aquí 6 meses, nunca me dijo algo y cuando se fue, Lo dijo todo. todo. Entonces, o sea, creo que ya no tiene ningún compromiso contigo, ya no tiene nada que perder o que ganar de ti y creo que da mucha transparencia. Lástima que llegue en un momento complicado, pero creo que es muy importante aprender de las cosas que tienes activas en la empresa, pero no desprestigiar aquellas de la gente que se va y lo que te puede decir. Sí, estoy completamente de acuerdo. Me encanta este balance entre, como ya dije, data driven, KPIs, etcétera, pero sobre todo creo que en este tema cuando está relacionado a personas hay que oír. En eNPS es claro, yo me enfoco muchísimo en mi eNPS. Yo creo que tenemos muchas cosas para mejorar en mi guild. En particular yo como líder también, siempre hay cosas para mejorar, pero por ejemplo yo le pido a mi MVP, ¿por qué no haces un focus group con gente de mi equipo? Porque te van a decir a vos cosas que a mí no me van a decir, ¿no? Entonces yo creo que también más allá de solamente las entrevistas de salida donde sí uno dice acá está y que se van a morir, aunque tampoco es que funcione tanto si uno quiere dejar las puertas abiertas, pero digamos creo que también vale mucho la pena darles ese como espacio seguro a las personas mientras están en la compañía y que haya esa cultura de por lo menos hablarlo anónimo con alguien, pero pasar los mensajes y que los mensajes les lleguen a los líderes de la manera correcta. Y uno como manager o líder leer lo que es. O sea, borrar ese, te vas a morir de y tratar de agarrar pues lo que sí te va a servir para mejorar, ¿no? En vez de estar buscando por dónde. Ahora, creo que todo KPI se vuelve tan importante como quien lo ejecuta se lo toma en serio. Claro. Entonces ahí está el gran reto de recursos humanos de empujar a la gente que está en management a, pues sí, tomarse en serio a su gente y esos números que no son operativos, pero son la magia detrás. Y creo que el reto, ahorita acordándome, el reto también de recursos humanos es saber con quién está hablando y cómo llegarle, ¿no? 100%. Yo estuve mucho tiempo en una planta de producción
y me acuerdo que teníamos como problemas para encontrar gente, trabajadores, de workers, y al final de cuentas me acerqué con los ingenieros industriales y les dije, a ver, ¿cómo hacen su subida y bajada de producción para ver cuánta gente necesitan y todo eso? Si yo no me hubiera metido en eso, no hubiera entendido y pudimos hacer una proyección a futuro para ver cómo podríamos planear mejor los ingresos, ¿no? Porque de repente tenía 50 requisiciones en una semana y a la siguiente 3, ¿no? Y yo decía, pues, ¿cómo cambia la producción de una semana a otra? No puede pasar, pero necesitas tener mayor control porque yo no puedo conseguirte una persona en 2 semanas, ¿no? Pero de pronto saber que si tú le hablas de, a ver, yo necesito estos tiempos, esto, y entiendes la otra persona, se vuelven capaz que te pueden ayudar, ¿no? En un futuro como HR. No, y qué increíble ejemplo de cómo HR impacta la toma de decisiones estratégicas, que al final todo le pega a los números, que es por lo que yo veo. Entonces me encantan esos ejemplos. No sé, ¿qué más quisiéramos compartir acá? Me parece que han compartido datos increíbles o ejemplos espectaculares que creo que todos nos podemos llevar para implementar en todas partes. Pues bueno, desde la parte de Sanofi creo que algo que nos ha enganchado mucho como en el ayudar y en el crear y todo esto, tenemos un programa que a mí me encanta liderar, ¿no? Se llama Mujeres Imparables, y ahí, bueno, lo que hacemos es ayudar a gente que, bueno, las mujeres son las que tienen mayor cantidad de emprendimientos en México, ¿no? Emprendimientos a nivel básico, digámoslo así. Sin embargo, son las que menos estudios tienen, ¿no? Entonces, como Sanofi, lo que hacemos es, me agarré al head de finanzas, al head de marketing y todo esto, y les pedí recursos para nosotros entrenar a las pequeñas emprendedoras, no las pequeñas empresarias, a poner más estructura a sus negocios, impulsarlos y poderlas ayudar, ¿no? Porque la mayoría son cabezas de familia, ¿no? Cabezas de manera económica. Entonces, bueno, ahí lo que hacemos es impulsar, ¿no? Ahora queremos unirnos con más empresas y hacerlo con más empresas para poder ayudar a mucho más mujeres y poder ayudar a mucho más familias, ¿no? Y creo que a medida de que podamos ayudar a aquellas poblaciones vulnerables que tenemos en el país, vamos a poder dejar un poco más allá de lo que dejamos diariamente en nuestros trabajadores, ¿no? Sino también ir un poco más afuera en esta parte de la globalización, ¿no? También a veces perdemos de vista las estructuras más pequeñas, ¿no? Más vulnerables, y bueno, cómo podemos integrar, no sé, a los indígenas, cómo podemos integrar, ¿no? Porque a las personas trans que también sufren demasiado, ¿no? O sea, cómo, y no solo nos enfocamos en la parte interna, que es muy importante y que obviamente es lo que nos da de comer, pero también sin perder de vista la parte externa, ¿no? La diversidad que tenemos y que somos un país muy rico, muy, muy rico. Como ayudamos a aquellas partes que no están tan ricas, ¿no? Y tan vulnerables, yo creo que esa creatividad que tenemos internamente también exponenciarla y poder hacer algo por la gente de manera externa, a mí me parece genial. Espectacular ese programa. Gracias por compartir. Sí. Digo, ya como acercándonos al cierre, pues nada más una invitación a que de verdad toda la gente que no está en recursos humanos reflexione que internamente sin tu equipo tú no eres nada, no eres nadie. Y si tienes un área puesta a tu disposición para impulsar a ese equipo, la tomes en serio, la respetes, le ayudes a entender y empatizar con tu área, porque luego pasa que la persona de recursos humanos quiere, pero no me quites el tiempo y te estoy ocupado en esto. Entonces, súper importante saber esa apertura, porque pues como una relación, es de dos, no es uno tratando y el otro no. Y nada, pues creo que espectacular. Oigan, no, Ceci, linda, verdad que muchas gracias, espectacular oír de todos su experiencia y sus puntos de vista, y a tu punto aprovecho para agradecerle al equipo de recursos humanos de Creana la labor tan increíble que hacen todos los días.